Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este martes 15 de julio. La palabra del Señor viene desde el libro del Éxodo, capítulo 2 del 1 al 15a. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que hermoso era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Anda». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años, Moisés creció, fue a donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas, y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó pensando: la cosa se ha sabido. Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en el país de Madián. Queridos amigos, aquí entonces una historia bastante interesante. Primero Moisés dice: sacado de las aguas, salvado de las aguas. Pero oigo, dice inhala Moisés, ¿verdad? Moshe. Y entonces viene la crianza de este niño, que también es interesante porque la hija del faraón lo saca del agua y después le hace criar por su misma madre y encima le paga de nuevo para que le pueda criar. Una vez que este niño crece, lo lleva con su propio abuelo, digamos, ¿verdad? Con el faraón. Y ahí va creciendo. Moisés tiene, en realidad, vamos a decir así, 3 vidas. 40 años con el faraón, 40 años con su suegro Jetro en el desierto de Madián, como nos cuenta aquí. Y luego vamos a tener también 40 años para liberar al pueblo de Egipto. 120 años vemos a Moisés. Pero lo interesante aquí, queridos amigos, es que Moisés se da cuenta, se despierta y dice: primero quiere liberar, pero liberar simplemente al pueblo de las garras, entre comillas, del faraón de Egipto. Pero se da cuenta, queridos hermanos, que si nosotros mismos nos peleamos entre nosotros, sus propios hermanos, diga tú, ¿por qué? Porque cuando Moisés les llama la atención, ya enseguida, entre nosotros mismos, le echamos en cara a esa persona que quiere ayudarnos a crecer. Más bien de, ¿quién te ha nombrado juez? ¿O acaso haya de cama entonces siempre alguna mota que tenga esa persona? ¿O acaso también quieres matarme como mataste al egipcio? Queridos amigos, pidamos esta gracia para abrir los ojos y sobre todo para trabajar como comunidad, para salir de todo aquello que es negativo en nuestra vida, en nuestra nación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.